Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Cabral Campana, del Servicio de Dermatología, soy médica de planta, y ella es la doctora Lola Cooperman, que es médica residente, también del Servicio de Dermatología, ella está en tercer año. Y el motivo de nuestra presentación es contarles que hace 3 meses abrimos un consultorio para pacientes trans e identidades no binarias que tengan problemas en su piel. Lo hacemos todos los días lunes a las 10 de la mañana y es sin turno previo. Nuestra idea es que nos empiecen a derivar pacientes con patología en la piel. Bueno, un poco lo que nos basamos es en la ley que se sancionó en el año 2012, la ley 26.743, donde es necesario reconocer la identidad de género autopercibida, esto se hace a través de un trámite administrativo, pero garantiza el acceso a la salud integral, también considerando su expresión de género. Por supuesto, no es necesario realizar ningún diagnóstico o peritaje médico, psicológico o psiquiátrico. También esta ley incluye el acceso a modificaciones corporales, siempre que sea explícitamente solicitado por el paciente bajo la sola base del consentimiento informado. El objetivo de la ley y también de nuestro consultorio es abandonar el paradigma de patologizar géneros y tratar algunos géneros como anormales o enfermos. Bueno, a lo largo de estos meses empezamos a ver pacientes, vemos los hombres trans que están siendo hormonizados con testosterona y la patología que más prevalentemente vemos es el acné. Se da en pacientes que ya tenían acné y se exacerba o en pacientes que se da a nuevo este acné, tanto en cara, en pecho y dorso. Lo que es muy importante es el tratamiento que les vamos a dar, porque muchas veces requerimos métodos anticonceptivos, porque son pacientes con capacidad reproductiva. Entonces nos ayudamos también con el servicio de ginecología de este hospital para que nos ayuden en este tema. Otra patología que vemos es la alopecia androgénica, en cuando empiezan a tomar testosterona, empiezan a tener una pérdida de pelo con un patrón masculino, pierden el pelo en la zona del vértex y en las zonas de las entradas, y acá es muy importante no dar finasteride, que es justamente un antiandrógeno que nos interactúa negativamente con la testosterona, entonces hay que darle un tratamiento particular. Otra de las patologías son los quiloides que vemos en las cirugías de masculinización de tórax, que son en una zona muy visible y nos resultan un desafío terapéutico a la hora de tratar a estos pacientes. Con respecto a las mujeres trans, las patologías más frecuentes que vimos fue el melasma, que sabemos que está estimulado y tiene una gran relación con la parte hormonal y sobre todo en fototipos altos. También vimos la presencia de varices, el desarrollo de varices con la hormonización con estrógenos y también antiandrógenos. Vimos también los queloides en las cirugías de reasignación de género, y esto es muy importante de tratar porque puede ser un impedimento para que puedan vivir su sexualidad libremente. Bueno, conclusiones. La población trans es muy diversa y tiene preocupaciones muy específicas en el ámbito de la salud que son diferentes a la población general. Lo que nos resulta súper importante es que no tenemos que asumir la identidad de género de ningún paciente, es siempre preguntar con respeto. Y si es necesario, preguntar sobre la orientación sexual que tienen. Nos resulta imprescindible que salgamos del modelo binario en la medicina, sobre todo porque esto es responsable de la esperanza de vida tan baja que tienen estos pacientes. Así que los esperamos en el consultorio si nos quieren derivar a algún paciente y que nos sigamos de forma integral, es un poco también la idea del consultorio. Los esperamos los lunes sin turno. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Antonella Silio, yo soy residente de dermatología. Hoy voy a presentar en conjunto con ginecología por qué nos consultan en el consultorio de patología vulvar. La consulta más frecuente es de causa infectológica y dentro de esta el HPV es la más consultada. Cabe destacar que el 80% de los adultos sexualmente activos están infectados por el virus del HPV. Dentro de las lesiones producidas por el virus del HPV las podemos dividir según el potencial oncogénico. Estas pueden ser de bajo riesgo, causadas por el virus 6 y 11, que son las que producen verrugas genitales,
como en el caso de esta paciente, acá tiene algunas verbogenitales. También son productoras de condiloma y de VIN1. Y las de alto riesgo, que son producidas por el virus 16, 18, 31 y 33, entre otras, son productoras del VIN2 y 3 y del cáncer invasor. Esta paciente tenía en algunas zonas un VIN3. Otros motivos de consulta infectológicos frecuentes son el herpes simple y los moluscos. Dentro de la patología inflamatoria, la que más vemos es el líquen escleroso, que a su vez lo podemos dividir en un estadio temprano o un estadio avanzado. En el estadio temprano vamos a ver una hipopigmentación leve, una intensificación de los surcos interlabiales, fusión del labio menor con el mayor, desaparición de las glándulas de Fordyce. En cambio, en un estadio avanzado ya vamos a ver una hipopigmentación en 8, fusión de labios, fisuras, máculas blanco nacaradas, el clítoris enterrado bajo el capuchón, la fusión de los labios menores con los labios mayores y, en los casos más severos, la oclusión del introito. Esta paciente tenía un líquen escleroso en un estadio temprano. En esta zona vemos una fusión del labio menor con el labio mayor, hipermarcación de los surcos interlabiales. Y esta paciente, que ya tenía un estadio avanzado, tiene una hipopigmentación en 8, estas máculas blanco nacaradas, fusión de labios, el clítoris enterrado. Y es muy importante en estas pacientes realizar un seguimiento anual, ya que es precursor de cáncer vulvar. Dentro de las patologías tumorales las podemos dividir en las que son de origen epitelial y las que son de origen mesenquimático. Dentro de las epiteliales están las queratosis seborreicas, los siringomas, el hidradenoma papilífero y el quiste epidermoide. Y dentro de los mesenquimáticos están el angioqueratoma, los lipomas, el endometrioma, el fibroma blando, como en esta paciente, y el tumor fibroso solitario, como en esta otra paciente. Los signos de alarma que tenemos que tener presentes para saber cuándo hay que biopsiar es la presencia de pigmento, sobre todo cuando es gris pardo, la induración, la ulceración de las lesiones, el sangrado, cuando estamos realizando un tratamiento adecuado y aún así no hay respuesta a los mismos, en los pacientes inmunosuprimidos, y debemos biopsiar en estos casos en la zona donde aparente mayor malignidad. Como conclusión, destacamos la atención conjunta y el manejo interdisciplinario para mejorar la calidad de atención de estas pacientes. Esto nos permite compartir conocimientos, experiencias y mejora las relaciones de trabajo dentro del hospital. Es importante el examen vulvar completo para poder hacer un diagnóstico y tratamiento oportunos y para poder implementar medidas de prevención y promoción de la salud. Queremos contarles que, a pesar de la pandemia, Dermatología junto con Ginecología organizó un consultorio de patología vulvar que funciona los lunes a las 10 de la mañana en el servicio de dermatología en el segundo piso. Les dejamos acá el mail por si quieren derivarnos a alguna paciente. El mail es consultoriopatologiavulvar@gmail.com y bueno, muchas gracias. Hola, soy la doctora Laura Delfino, médica de planta de endocrinología. Les voy a presentar este trabajo que se llama Correlación entre parámetros inflamatorios y eje tiroideo en pacientes con COVID-19 que realizamos en conjunto con Clínica Médica B. Este trabajo fue publicado en la revista Endocrine en el mes de agosto del 2021. El síndrome del eutiroideo enfermo o síndrome de enfermedad no tiroidea, NTI, se caracteriza por una disminución de la T3 con o sin disminución de la T4, sin aumento de la TSH concomitante. Y se han formado en enfermedades severas y entre ellas en la infección por COVID. En un trabajo que hemos realizado previamente, que la doctora Zunino presentará en estas jornadas, encontramos en pacientes ingresados por COVID una alta prevalencia de NTI, y entre ellos un elevado porcentaje de pacientes que presentaban T3 baja con T4 libre alta y TSH normal, lo que podría representar una presentación diferente del NTI clásico. Este cuadro, caracterizado por T3 baja y T4 alta, se han asociado con mayor mortalidad en trabajos publicados en la bibliografía en pacientes con otras enfermedades, pero no COVID. Los objetivos de nuestro trabajo fue evaluar la correlación de las hormonas tiroideas
con los marcadores bioquímicos de inflamación y la asociación con la evolución de la enfermedad en pacientes hospitalizados por COVID-19. Asimismo, quisimos evaluar estos parámetros en los dos perfiles de NTI, tanto con T4 baja o con T4 alta. Para ello, realizamos un estudio prospectivo que incluyó en forma consecutiva 55 pacientes con COVID-19 ingresados entre agosto y noviembre del 2020 en sala de clínica médica B. El 50% eran hombres y la edad media era de 56 años. Y en el cuadro podemos ver las características de la presentación clínica, si presentaban una neumonía, la evolución y el desenlace final. Las hormonas tiroides y sus proporciones se correlacionaron con parámetros inflamatorios, entre ellos albúmina, ferritina, fibrinógeno, eritrosedimentación, proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa y dímero D. Se realizó una comparación entre los niveles hormonales, la presentación clínica y la evolución y el desenlace final. Como resultados, encontramos una correlación entre las hormonas tiroides y sus proporciones con los parámetros inflamatorios. En este cuadro vemos solamente expresadas las correlaciones que fueron estadísticamente significativas. En color blanco están las correlaciones positivas y en el color cremita están las negativas. Como podemos ver, la T4 y la T4 libre se asociaron en forma positiva con los parámetros inflamatorios, y la T3 y la T3 libre, y así también las relaciones T3, T4 y T3 libre, T4 libre, se correlacionaron en forma inversa a los parámetros inflamatorios. La relación T3-T4 fue menor en la enfermedad grave frente a la leve y moderada, y en pacientes fallecidos frente a los que fueron dados de alta. Los pacientes en el grupo de NTI con T4 libre alta tuvieron una albúmina más baja y ferritina superior en comparación con el grupo de NTI con T4 normal bajo. Ningún paciente con enfermedad leve al inicio tenía una T4 libre alta. Como conclusiones de nuestro trabajo, encontramos en esta cohorte que ambas hormonas tiroides se correlacionaron con parámetros de inflamación y peor resultado clínico. En particular, la T3 y la relación T3-T4 se correlacionó inversamente con los marcadores de inflamación, mientras que una relación T3-T4 baja se asoció con gravedad y mal pronóstico. En el grupo de NTI con T4 libre alto, los parámetros inflamatorios fueron más pronunciados y la presentación de la enfermedad fue más grave. El objetivo de este trabajo es presentar resultados preliminares sobre las características clínicas y evolución de los pacientes con cáncer internados por COVID-19 en la cohorte de la División B de Clínica Médica. También comparar las comorbilidades y evolución clínica de estos pacientes oncológicos con respecto a la población general internada, comparar la evolución entre pacientes oncohematológicos y aquellos con tumores sólidos, analizar la bibliografía disponible en relación al COVID-19 en pacientes con cáncer. Se revisaron historias clínicas y se analizó la base de datos de la División B y se realizó una búsqueda bibliográfica. Entre más de 1.000 pacientes internados, se analizaron 842 pacientes con una proporción de pacientes oncológicos de 8,8%. No hubo grandes diferencias en edad y sexo con la población general. Sin embargo, los pacientes con patología oncohematológica predominaba el sexo masculino y eran más jóvenes. Por el contrario, los pacientes con tumores sólidos eran más añosos. Dentro de las comorbilidades también hubo diferencias. Los pacientes oncohematológicos tenían más insuficiencia cardíaca, arritmias, hepatopatías, HIV y tratamientos inmunosupresores. Los pacientes con tumores sólidos eran más hipertensos y diabéticos. Ambos grupos presentaban más antecedentes de EPOC e insuficiencia renal comparado con la población general. El antecedente oncológico más frecuente fue cáncer de mama y cáncer de colon, reflejando los tumores más frecuentes también en la población general. Entre los pacientes oncohematológicos, la mitad correspondieron a leucemias. Con respecto a la evolución clínica, entre los oncohematológicos hubo un mayor porcentaje de pacientes asintomáticos y menor proporción de cuadros moderados a severos.
Por el contrario, entre los tumores sólidos hubo más casos de neumonías moderadas a severas. Sin embargo, los pacientes oncohematológicos recibieron una mayor proporción de anticoagulación y antibióticos, tuvieron más complicaciones infecciosas y cultivos positivos que los pacientes con tumores sólidos. Si bien el porcentaje que necesitó oxígeno fue similar a la población general y a otros pacientes con cáncer, lo hicieron durante más días y con mayor necesidad de máscara al reservorio. La proporción de pacientes oncológicos que pasaron a UTI fue de 11,5%, casi sin diferencias con la población general, con un porcentaje de 10,5%. Tomando en conjunto el desenlace óbito-pase a UTI en la población general fue de 15,4% y en oncológicos de 23,3%. Encontramos una importante diferencia entre pacientes oncohematológicos y otros tumores. A su vez, la población general tuvo una mortalidad de 4,9%. La mortalidad de los pacientes oncológicos fue de 12,82%. Comparando pacientes oncológicos versus no oncológicos, el odds ratio fue de 1,98, tumores sólidos versus pacientes no oncológicos de 1,17 y los pacientes oncohematológicos versus los no oncológicos fue de 5,13 con una P de 0,05. Los datos de nuestra cohorte señalan un peor pronóstico en pacientes oncológicos, pero particularmente en la subpoblación de oncohematológicos. Esto podría estar vinculado a la inmunodepresión determinada por la propia patología o los tratamientos. Si bien eran un pequeño número, todos los pacientes con cáncer de pulmón de nuestra cohorte fallecieron. Como conclusiones, debemos señalar que es una población heterogénea, no es lo mismo haber padecido un cáncer que estar en tratamiento activo, suele ser un grupo más añoso y con más comorbilidades. Los datos de nuestra cohorte coinciden con los primeros datos que venían de China, que mostraban una mayor mortalidad en oncológicos y especialmente en cáncer de pulmón y neoplasias hematológicas. Posteriormente, los datos de Estados Unidos y Europa son contradictorios en relación a una diferencia en la mortalidad según el subtipo de tumor. Globalmente, el tratamiento frente al cáncer no se asoció a un peor pronóstico, sea quimioterapia, cirugía, rayos, terapias target o inmunoterapia. Sí hay reportes de tratamientos menos agresivos para COVID-19 en pacientes con cáncer y un performance de 2 o más, con menos pase a UTI y menos conexión a RM. Esto probablemente está asociado a una selección de pacientes ante el colapso sanitario vivido en Europa. Esto no sucedió en nuestra cohorte. Y remarcar que se trata de una población más vulnerable por comorbilidades y por inmunodepresión, a veces asociada al tratamiento, a veces por la propia patología. Sin embargo, se recomienda no retrasar los tratamientos y los controles periódicos de estos pacientes, sino adaptarlos para reducir la exposición de quienes se encuentran más inmunosuprimidos. Muchas gracias. Distrofia muscular oculofaringea. Revisión de un caso. Paciente femenina de 70 años de edad con un cuadro clínico de 5 meses de evolución caracterizado por dinofagia y disfagia progresiva, predominantemente a sólidos, asociado a pérdida de peso de 10 kilogramos. Por progresión de dicha sintomatología y agregar 2 semanas previamente a la consulta al Hospital Ramón Mejía, disnea de clase funcional 2, asociado a las ingestas, concurre a la guardia externa del mismo, donde se realizan exámenes complementarios y se decide su internación en clínica médica A. Entre los antecedentes patológicos de relevancia se encuentra miastenia gravis, diagnosticada en 1979. La medicación habitual, piridostigmina 60 mg día, acetioprina 50 mg día y meprednisona 40 mg día. Al examen físico de control de signos vitales no presenta particularidades, pesa 39 kilogramos, altura 1 metro con 45 centímetros con un índice de masa corporal de 18,5. Al examen neurológico, la presencia se encuentra vigil, orientada a funciones mentales superiores conservadas, pupilas reactivas, tiene disminución en la agudeza visual, a predominio del ojo derecho y dificultad de la oclusión del ojo derecho. La fuerza y la movilidad se encuentran conservadas, no tiene signos sensitivos ni signos de focomeningio. El resto del examen físico se encuentra sin ningún tipo de particularidades. Podemos ver una imagen de la paciente donde se evidencia el cierre incompleto del párpado
y la exposición del globo ocular derecho. En cuanto a los exámenes complementarios, tenemos un laboratorio del cual no tiene ningún valor particular de importancia, RX de tórax, sin ningún tipo de particularidad, solamente una tracción en la tráquea con leves infiltrados intersticiales, un ecocardiograma con una fracción de eyección del 67%, un electrocardiograma sin particularidades, una TC de cuello, tórax, abdomen y pelvis, donde en cuello se evidencia un nódulo de 16 milímetros en la glándula tiroidea. En tórax se observan bullas subpleurales y bronquiotasas por tracción, además de infiltrados en vidrio esmerilado. Una resonancia magnética nuclear evidencia una imagen quística en el lóbulo izquierdo de glándula tiroides de 12 milímetros. El esqueleto laringeo conservado, luz de Cabún libre y no presenta adenomegalia. Se realiza una videoeglusión bajo control radioscópico por el servicio de fonoaudiología con semisólidos y líquidos. En cuanto a los semisólidos, evidencia retardo en el disparo del reflujo de glutorio, retención del mismo en moléculas y signos piriformes. Acumulación del administrado sobre el esfínter esofágico superior. Falta de apertura del esfínter esofágico superior y por lo tanto no hay vaciamiento faríngeo. Los líquidos, continúa la acumulación en faringe, no realiza Clarence de semisólidos acumulados y presenta penetración-aspiración. Se observa mínima e insuficiente apertura del esfínter esofágico superior, por lo tanto no se logra realizar el vaciamiento faríngeo. Otros estudios: test rápido chiveno reactivo, Chagas negativo, Esputo-Bar negativo, serologías para celiaquía negativo. En cuanto a la evolución estable a febril, es valorado por otorrinolaringología, quienes colocan una sonda nasogástrica mediante una nasofibrolaringoscopía en el cual se evidencia candidiasis orofaringia con probable afectación esofágica. Por lo tanto, realiza tratamiento completo con fluconazol, pero no se encuentra ningún tipo de mejoría en la disfagia luego del tratamiento. Se retira la sonda nasogástrica accidentalmente y como no se puede recolocar, se programa gastrostomía. Es evaluada por neurología, quienes descartan el diagnóstico de miastenia gravis, principalmente porque la paciente no presenta agotamiento ni fatiga ante el estímulo repetitivo de los mismos movimientos. Por lo tanto, suspende tratamiento para la misma y se acuerda la realización de biopsia muscular y estudio genético, del cual los resultados aún se encuentran pendientes por haber descartado miastenia gravis y buscar otros diagnósticos diferenciales. La distrofia muscular oculofaringia es una miopatía que es muy poco frecuente. Se caracteriza por la afectación de músculos oculares y faringios que conduce a ptosis y disfagia. Es una miopatía con herencia autosómica dominante y en el cual se encuentra mutado el gen llamado PAFPN1. Las manifestaciones clínicas: ptosis, disartria y disfagia, debilidad de extremidades proximales y distales, suele iniciar en mediana edad y posteriormente desarrolla debilidad extraocular progresiva. La ptosis puede obstruir la visión y la disfagia grave conduce a la pérdida de peso y la muerte. Estudios complementarios: siempre el gol estándar es el estudio genético, biopsia muscular, donde se evidencian variaciones en el tamaño de fibras y vacuolas bordeadas y niveles de creatinquinasa elevados. La resonancia magnética muscular puede evidenciar reemplazo graso del mismo. El tratamiento de apoyo: se puede realizar miotomía cricofaringia con mejoría de la disfagia. Existen estudios de investigación clínica con doxiciclina donde se evidenciaría un retraso en el inicio y la progresión de la enfermedad. El tratamiento con cistamina puede mejorar la debilidad muscular. Lo que hace es reducir la toxicidad del gen mutante al nivel de la actividad de la transglutaminasa 2. Muchas gracias. Buenos días, soy Stephanie Cobo, soy concurrente de la unidad de hematología del Hospital Ramos Mejía. El tema del que voy a hablar de hoy es enfermedad de Castleman multicéntrica, variante hialino-vascular asociada a síndrome de Poems, a propósito del caso clínico que tuvimos en nuestra unidad de internación. Es una paciente femenina de 47 años que presenta un cuadro clínico de un año de evolución, siendo los síntomas iniciales disnea, que progresa a lo largo de este periodo de acción funcional 4, asociado a parestesias de miembros, a predominio de miembros inferiores, ascendentes insimétricas, que en los últimos 3 meses progresa a paresia severa de miembros inferiores, y un deterioro progresivo del estado general con poliadenopatías y demás que se tornan en última instancia en anasarca. La paciente llega a consulta en silla de ruedas acompañada de familiar. Al interrogatorio dirigido nos refiere como antecedentes hipotiroidismo de un año de evolución, y el examen físico tiene una desmejoría notoria del estado general, y se añaden a los anteriores síntomas movimiento de tipo flapping de miembros superiores. Ingresa el 7 de septiembre a nuestra unidad de internación y refiere que hace 2 meses estuvo internada en cardiología
habiendo sido interpretada como necesidad descompensada, trae estudios que reportan una hipertensión pulmonar severa, una PANTAC, en la cual se reportan adenomegalias axilares bilaterales, edema pleural bilateral, ascitis de imágenes óseas múltiples en el esqueleto axial, y un estudio de líquido acítico de carácter exudado. Nosotros realizamos otros estudios, un proteinograma electroforético donde se encontraban anticuantas monoclonales, IgG lambda, un electromiograma donde se reportó una polineuropatía sensitivo-motora primariamente desmielinizante de miembros inferiores y un fondo de ojo con edema de papila bilateral. Una biopsia excisional del ganglio axilar reporta enfermedad de Castleman, variante hialinovascular. La paciente progresa con TIS de déficit funcional 4 con saturación de 95, por lo cual se inician corticoides con una respuesta clínica significativa. Se solicita autotrasplante y espera del mismo se inicia tratamiento sistémico con lenalidomida y dexametasona, con una buena tolerancia al esquema y una progresiva mejoría clínica sin poderse recobrar la bipedestación. Se externa anticoagulada con ácido cumarol con RIG en rango. Ahora, mencionando la enfermedad de Castleman, es un grupo de desórdenes inmunológicos que comparten similar histología en ganglios linfáticos y que mediante inflamación sistémica provocan daño orgánico. Según comprometiese una región o varias, se divide nodal en unicéntrica o multicéntrica, y de ahí, según su etiología, se divide en 3 entidades. Vamos a hablar del POEMS, la asociada a POEMS, la cual tiene como agente etiológico las células plasmáticas monoclonales que se desarrollan en esta entidad, y un componente monoclonal que es clásico, y una neuropatía periférica muy sintomática sensitivo-motora, además de lesiones osteoscleróticas. El perfil de citoquinas en esta variante se encuentra en estudio, pero en el POEMS clásico es predominantemente de BFF, interleuquina 12 y en menor medida interleuquina 6. En cuanto a la sobrevida y pronóstico, está estimada hasta en 10 a 14 años, con recidivas, inclusive con el mejor de los tratamientos, como en las altas dosis de quimioterapia seguidas de alotrasplante, en un 25%. Disminuye en esta sobrevida la presencia de lesiones óseas, de compromiso de médula ósea, polineuropatía invalidante y la presencia de compromiso orgánico. Otro factor presente es el riesgo aumentado de trombosis arterial-venosa, por lo cual la profilaxis primaria es obligatoria, debiendo valorarse primero el riesgo de caídas en estos pacientes. En cuanto al POEMS, que es una concurrencia de esta patología, es un síndrome paraneoplásico, en el cual se presenta polineuropatía, organomegalia, endocrinopatías y componente monoclonal. Y además cambios dermatológicos. Esta entidad se diagnostica con criterios mayores, los cuales hay criterios mayores mandatorios, que son 2, también haber otros 4 criterios mayores, de los cuales 1 es necesario para el diagnóstico, y de los 6 criterios menores, 1 es necesario para el diagnóstico. En cuanto al abordaje terapéutico, generalmente se inicia con corticoides que mejoran la presentación clínica en un 50%, pero es temporal. De allí se debe considerar que si tiene lesiones óseas y este es candidato a trasplante, debería someterse a unas altas dosis de quimioterapias seguido de un alotrasplante. De no ser candidato a alotrasplante, terapias similares a las de mieloma múltiple. Si no tiene lesiones óseas, unos estudios recomiendan los inhibidores, los anticuerpos monoclonales anti-IL-6, o rituximab, que es anti-CD20, pero otras terapias de mieloma múltiple. Y en cuanto a los otros tratamientos, en los regímenes quimioterapéuticos me reportan una mejoría de 50% a 80%, con mejoría neurológica inconsistente. Talidomida y bortezomib no se utilizan por el riesgo de empeorar neuropatía, y la lenalidomida dexa reporta una mejoría de 75 a 95%, con una sobrevida libre de progresión a 3 años de 59%. Se continúa hasta recaída de toxicidad. En cuanto al trasplante de médula ósea, reporta un 100% de respuesta clínica significativa en sobrevivientes. Conclusiones. En cuanto a esta entidad, tenemos en nuestro medio limitaciones en cuanto a herramientas diagnósticas y de seguimiento, y es una enfermedad de baja incidencia en la cual una pesquisa temprana incide en la sobrevida y en el pronóstico positivamente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Conrado Simison. Yo soy médico residente en neurología en el Hospital Ramos Mejía, y el título del trabajo que presentaré el día de hoy es Alteraciones del sueño en los pacientes con NMO-ACP4 positivo. Como sabemos, el espectro de los desórdenes de la neuromielitis óptica, ACP4 positivo, es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos ACP4 IgG dirigidos contra el astrocito.
Las áreas del sistema nervioso central vinculadas con la fisiología del sueño presentan alta expresión de dicha proteína. El objetivo fue lograr la calidad de sueño de los pacientes NMO-AQP4 positivos. Se realizó un estudio prospectivo, descriptivo y observacional en los pacientes con diagnóstico de NMO-AQP4 positivo en nuestro hospital. Se estudió la calidad del sueño mediante el uso de las siguientes escalas: índice de calidad del sueño de Pittsburgh, índice de gravedad del insomnio, la escala de Epworth y los síntomas de depresión usando la escala de Beck. Se incluyeron 20 pacientes NMO-AQP4 positivos y se usó como método comparativo una muestra de 20 controles sanos. Sin antecedentes neurológicos conocidos, las encuestas fueron realizadas desde marzo de 2021 a noviembre de 2021. En la figura 1 podemos observar las características de nuestra población. La población NMO presentó una media de 45 años, 100% de los pacientes encuestados fueron mujeres, mientras que en el grupo control la media fue de 41 años y el 91% fueron mujeres. También se puede observar en el gráfico de tortas la frecuencia de comorbilidades que presentaron cada grupo. Luego, pasando al análisis de las encuestas realizadas, el primer dato que obtuvimos fue que en la población NMO el 90% presentó al menos una escala del sueño alterada en comparación a un 78% de los individuos en la población control. En la figura 2 se grafica porcentualmente la cantidad de individuos que presentaron resultados alterados para cada escala. En la figura 3 graficamos el puntaje promedio obtenido por escala y es con este dato que seguimos trabajando más adelante. Ahora sí, adentrándonos en el análisis de cada encuesta por separado, con respecto al índice de calidad del sueño de Pittsburgh, encontramos que la media de la respuesta en el grupo NMO fue un puntaje de 8.9, mientras que en la población sana fue de 1.7. Se analizaron los siguientes datos de manera estadística, encontrándose una P de 0.6. Este resultado fue estadísticamente no significativo, aunque la tendencia nos mostró que con un aumento del tamaño muestral esto podría cambiar. En un subanálisis de esta encuesta también encontramos que un 40% de los pacientes con NMO y un 30% de los pacientes del grupo control no reconocían tener una alteración del sueño a pesar de tener un puntaje en la escala de Pittsburgh alterado. También se realizó el análisis de los resultados obtenidos por la escala de Epworth, mostrando una media de puntaje obtenido en las respuestas en el grupo NMO de 7.3 y de 5.3 en el grupo control. El análisis estadístico nos mostró una P de 0.47, siendo los resultados estadísticamente significativos. Con respecto al inventario de presión de Beck, se realizó el mismo proceso, obteniéndose una media de respuesta de 11.6 para la población NMO y de 7.8 en el grupo control, con una P de 0.45. Con respecto a las conclusiones del trabajo, demostramos la presencia de alteraciones en la calidad del sueño en un 90% de los pacientes encuestados NMO AQP4 positivos y en un 78% en la población control. Se encontró mayor porcentaje de alteración en la calidad del sueño y somnolencia diurna, así como la depresión también se encontró mayor porcentaje en la población NMO. Creemos que las escalas subjetivas mostraron utilidad para evidenciar trastornos del sueño no reconocidos por los pacientes y que el resultado de este trabajo nos advierte la necesidad de pesquisar tanto los trastornos del sueño así como la depresión en los pacientes NMO AQP4 positivos. Mi nombre es Anabela Zunino, yo soy médica de planta de endocrinología del Hospital Ramos Mejía y voy a presentar este trabajo titulado Esteroide COVID-19 que realizamos en conjunto con el servicio de clínica médica del hospital. La alteración de los parámetros tiroideos se puede detectar en múltiples condiciones clínicas graves, como enfermedad crítica, y también se describió en el último año en pacientes con COVID-19. Estas alteraciones se conocen como síndrome de T3 baja o enfermedad no tiroidea y es un fuerte predictor de mal pronóstico en pacientes hospitalizados. Se caracteriza por presentar T3 baja, T4 normal o baja o aumento de T3 reversa. Aunque se han encontrado otro perfil con T4 libre alta y T3 baja en pacientes con enfermedad coronaria y esto se asoció con mayor mortalidad. El virus infecta a los tejidos humanos ingresando a las células a través del receptor
de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se ha reconocido que los principales órganos diana son los pulmones y el sistema inmunológico, pero también se expresa en la glándula tiroides, pudiendo convertirse en un objetivo potencial para el ingreso del virus. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de las hormonas tiroides en pacientes internados por COVID-19, determinar la frecuencia del síndrome de T3 baja y los diferentes perfiles de este. Esto se realizó a través de un estudio prospectivo que incluyó consecutivamente 57 pacientes con COVID-19 con criterio de internación en el Servicio de Clínica Médica B de nuestro hospital entre los meses de agosto y noviembre del 2020. Se evaluó la severidad de la enfermedad clínicamente en leve, moderada, severa. Se analizaron al ingreso parámetros hormonales por quimioluminiscencia, observándose los valores de referencia en el cuadro gris de la derecha. Se definió tirotoxicosis cuando tenía TSH menor a 0,1 microunidades internacionales por mililitro, T4 o T4 libre alta, y los datos fueron expresados como mediana y rango o media más menos bioestándar. De nuestra población de 57 pacientes, 29 correspondían a género masculino y 28 a género femenino, con una media de edad de 56 años. A la izquierda podemos ver que el 84% evolucionó favorablemente, el 11,9% requirió asistencia respiratoria mecánica y el 7,4% fallecieron. Y con respecto a la presentación clínica, el 53% correspondían a una presentación severa de la enfermedad. En cuanto a los niveles de hormona tiroidea, 42 de los 57 pacientes, es decir, un 73,7%, presentaron T3 baja. Se clasificaron en 3 grupos según los valores de TSH y T4 libre. Y podemos verlos en el cuadro de abajo. El grupo de la izquierda, que está recuadrado en rosa, son 11 de 42 pacientes, es decir, un 26%, de los cuales podemos ver los valores de TSH, T4 libre en el cuadro de la izquierda. Ellos presentaban T3 baja y T4 libre alta. Y de estos teníamos que 9 tenían TSH normal, 1 TSH alta y otro TSH baja. Este último tenía un valor de TSH de menos de 0,02 unidades internacionales por mililitro, T4 libre de 2,06 nanogramos por mililitro y se consideró tirotoxicosis. Este paciente tuvo anticuerpos tanto antiperoxidasa y antitiroglobulina negativos y se sugirió un posible diagnóstico de tiroiditis, pero lamentablemente se perdió en el seguimiento. Los otros 2 grupos, que vemos recuadrados en negro a la derecha, corresponden a perfiles de síndrome de T3 baja clásicos. 5 presentaron T4 libre baja con TSH normal, excepto un paciente que tuvo un valor de TSH de 64,9 microunidades internacionales por mililitro y se consideró que tenía un hipotiroidismo clínico. Y los 26 pacientes restantes con T3 baja presentaron T4 libre normal. Y en este grupo observamos 4 con valores elevados de TSH que oscilaban entre 5,22 y 9,61 y otros 2 con valores de TSH bajos, de 0,21 y de 0,34 microunidades internacionales por mililitro. Además, con respecto a los anticuerpos antiperoxidasa, vimos que 5 de los 57 pacientes iniciales presentaban valores positivos. 2 de ellos tenían TSH alta, T3 baja y T4 libre normal, y los otros 3 presentaban T3 baja, TSH y T4 libre normales. Como conclusión, en esta población de pacientes con COVID-19 al ingreso hospitalario, y excluyendo el paciente que tenía hipotiroidismo clínico, el 73,7% presentó T3 baja. En el paciente con hipotiroidismo clínico y anticuerpos negativos, así como los otros que presentaban TSH alterada, T3 baja y T4 libre normal o alta, no podemos descartar tiroiditis destructiva o autoinmune hasta que se conozca su evolución. El síndrome de T3 baja clásico, es decir, aquel que presentó T3 baja, T4 libre, normal o baja y TSH normal, se observó en el 42,1% de los pacientes. Es importante destacar la alta prevalencia del perfil que tenía T3 baja, T4 libre alta y TSH normal. Y consideramos que esta es otra cara del síndrome de T3 baja en COVID-19 que ya fue referido en pacientes con enfermedad coronaria.
Hasta donde sabemos, este es el primer informe descriptivo de los diferentes perfiles de síndrome de T3 baja en pacientes con COVID-19. Soy Anabela Zunino, médica de planta de endocrinología del Hospital Ramos Mejía. Voy a presentar este trabajo, que es evolución del eje hipófiso-tiroideo al alta post-COVID, que realizamos en conjunto con el Servicio de Clínica Médica del hospital. El síndrome de T3 baja, referido a la enfermedad crítica, también fue descrito en el último año en pacientes con COVID-19 y se considera que las citoquinas proinflamatorias liberadas durante la enfermedad son un determinante importante de este síndrome, ya que afectan una variedad de genes involucrados en el metabolismo de las hormonas tiroideas y así hace razonable su precipitación. Nosotros hemos observado y presentado un estudio previo que el 73,7% de los pacientes hospitalizados por COVID-19 tenían síndrome de T3 baja. Y además evaluamos los diferentes perfiles, observando una prevalencia de 26,1% en un perfil que no es frecuente, que consta de T3 baja y T4 libre elevada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la evolución al alta del eje tiroideo en pacientes que estuvieron hospitalizados por COVID-19. Se realizó un estudio prospectivo en el que incluyó 57 pacientes con COVID-19 con criterios de internación en el Servicio de Clínica Médica B del hospital entre agosto y noviembre del 2020. La severidad de la enfermedad fue clínicamente determinada como leve, moderada, severa, y se analizaron TSH, T4, T4 libre, T3 y T3 libre por quimioluminiscencia al ingreso y en el seguimiento. Y a la derecha observamos los valores de referencia de las distintas determinaciones. Se utilizó el paquete estadístico SPSS21 y los datos fueron expresados como mediana y rango, media más o menos desvío estándar, y para variables continuas utilizamos el test de Wilcoxon y correlación de Spearman. Con respecto a los resultados, pudimos tener el seguimiento de 22 de los 57 pacientes y la evaluación se realizó entre los 20 y 86 días posteriores al alta hospitalaria. De estos 22 pacientes, 6 correspondían a género masculino y 16 a género femenino. Y la media de edad fue de 59,82 años. Las características iniciales durante la internación de estos 22 pacientes fueron en cuanto a la presentación clínica, 14% leve, 36% moderada y 50% fueron severas. Y de estas dos requirieron asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva. El 91% tuvo neumonía y el 77,3% presentaba comorbilidades, de las cuales las más frecuentes fueron hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular. Pudimos encontrar cambios significativos en las hormonas tiroideas de todos los pacientes. Como vemos en el cuadro inferior, la TSH, la tirotrofina, aumentó de 1 microunidades internacionales por litro como valor inicial a 2,28 en el seguimiento, y esto tuvo una P de 0,032. Por su parte, la T4, tanto total como libre, disminuyeron también significativamente con una P de 0,013 y 0,032 respectivamente. La T3 total y T3 libre aumentaron y la relación T3, T4, tanto totales como libres, tuvieron un comportamiento similar. Además, la TSH mostró una correlación entre los valores de inicio y el seguimiento, como podemos observar en el gráfico de la derecha abajo. Además, se han descrito en algunos trabajos tiroiditis subaguda en el seguimiento de pacientes que tuvieron COVID-19. Nosotros no encontramos valores compatibles con tiroiditis subaguda en el seguimiento de nuestros pacientes. Podemos concluir que en los pacientes en seguimiento observamos que la TSH aumentó significativamente y esto refleja la recuperación del eje hipófiso tiroideo. Por otro lado, las hormonas periféricas también tuvieron una modificación significativa durante el seguimiento
Y así la T4 y T4 libre disminuyeron en concordancia con lo que habíamos descrito en el trabajo previo, y la T3 y T3 libre aumentaron, evidenciando esto una recuperación de la función de la biodasa. Estos resultados fortalecen entonces el diagnóstico inicial de síndrome de T3 baja en estos pacientes. Hola, soy María Laura Eugenio del Servicio de Endocrino del Hospital. Voy a presentar este trabajo, que es nuestra experiencia en el manejo de pacientes con feocromocitoma. Sabemos que los feocromocitomas y paragangliomas son neoplasias endócrinas originadas en las células cromafines, tanto de las glándulas suprarrenales como pueden localizarse a nivel extraadrenal. Tienen alta morbimortalidad si no se diagnostican y tratan precozmente. Clínicamente pueden presentarse como hipertensión o también como incidentaloma suprarrenal o en síndromes hereditarios que dan predisposición. Se ha descrito que hasta un 40% de los casos son atribuibles a mutaciones en la línea germinal de al menos 25 genes susceptibles que se conocen hasta la actualidad, y los más frecuentes son la succinato deshidrogenasa, el gen del von Hippel-Lindau, el RET y la neurofibromatosis. Nuestro objetivo es presentar nuestra experiencia en el manejo de pacientes con feocromocitoma y paraganglioma que están en seguimiento en nuestro servicio desde 1992, y para eso revisamos retrospectivamente las historias clínicas de 34 pacientes con feocromocitoma, 13 hombres y 21 mujeres. La edad media al momento del diagnóstico fue de 42 más menos 12 años. La presentación clínica fue mayoritariamente como hipertensión asociada a la clínica, a la tríada característica. En segundo lugar, un 17% de los pacientes se presentaron con incidentaloma suprarrenal. Los pacientes además tenían antecedente de hipertensión. Y 2 pacientes normotensos tenían antecedente familiar de síndromes genéticos, y por eso se realizó el diagnóstico. Como presentaciones más atípicas, 2 pacientes tuvieron necrosis isquémica en miembros inferiores, esto también asociado a hipertensión, y un paciente normotenso se diagnosticó por hiperglucemia. En cuanto a la localización, como era esperado, lo más frecuente fue la localización adrenal en un 82%, siendo lo más frecuente también la glándula suprarrenal derecha, y en un 18% de los casos la presentación fue adrenal bilateral. En cuanto a la etiología, cerca del 62% de los pacientes tuvo una causa esporádica y un 38% tuvo síndromes familiares. Dentro de ellos, 5 pacientes tuvieron mutación de la succinato deshidrogenasa tipo B, 4 pacientes la mutación asociada a la neoplasia endocrina múltiple MEN2A, 2 pacientes, padre e hijo, la enfermedad de von Hippel-Lindau, un paciente neurofibromatosis y una paciente, una mutación poco frecuente en la tirosina quinasa MER. En cuanto a la malignidad, fue poco frecuente, se dio en 3 pacientes. 2 eran pacientes con síndromes familiares. Una es la paciente con la mutación de la tirosina quinasa MER, conocido como síndrome MEN2A-like, y otra es una paciente con una mutación de la succinato deshidrogenasa tipo B que falleció. El otro paciente es un caso de feocromocitoma esporádico. El seguimiento se realizó en un promedio de 10.8 años, con un rango entre 2 a 27 años. 17 pacientes continúan todavía en seguimiento, 8 discontinuaron y 9 pacientes fallecieron. En cuanto a la evolución, los pacientes que están en seguimiento se encuentran normotensos, libres de enfermedad. Hay una sola paciente que tiene persistencia de enfermedad y es un feocromocitoma maligno asociado a un síndrome familiar que mencionábamos previamente, pero ya lleva con múltiples tratamientos 22 años de seguimiento. 9 pacientes fallecieron, 6 a causa de el feocromocitoma y paraganglioma, 3 por causa cardiovascular, que eran pacientes que no llegaron a operarse, una paciente por un paraganglioma familiar maligno, otro paciente con enfermedad de von Hippel-Lindau falleció por sangrado de los hemangioblastomas cerebelosos asociados a su enfermedad, si bien estaba curado del feocromocitoma, y la otra fue una paciente con un carcinoma medular de tiroides asociado a una neoplasia endocrina múltiple MEN2A.
Los otros 3 pacientes fallecieron por causas no relacionadas con el feocromocitoma. Estos datos que mostramos coinciden con lo que está reportado en la bibliografía en relación a la forma de presentación y a la evolución de los pacientes. Por eso, como conclusión, nos parece importante recalcar que esta es una patología que requiere un abordaje multidisciplinario. Es importante una interpretación adecuada de los resultados bioquímicos y de imagen para diagnosticar y tratar precozmente a estos pacientes, y cada vez se le da más relevancia a la importancia de realizar los estudios genéticos que marcan también la evolución y la terapéutica de los pacientes, y de este modo podemos lograr que esta patología con tan alta morbimortalidad, de ser reconocida, sea una enfermedad que tiene alta cura clínica y bioquímica, como también lo vimos en nuestros pacientes. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Florencia Trulias, soy residente de tercer año del servicio de neumonología y junto al departamento de bioquímica hicimos este trabajo observacional con respecto al valor diagnóstico de la serología en COVID-19. Nuestro objetivo fue valorizar el rol en el diagnóstico de la serología en COVID-19 en pacientes con alta sospecha clínica radiológica sin vacunación previa. Del 28 de julio del 2020 al 16 de abril del 2021 se realizaron serologías IgG e IgM a 224 pacientes de nuestro hospital, de los cuales se evaluaron solo a los que cumplían con criterios clínicos y epidemiológicos, criterios del Ministerio de Salud de Nación, e imágenes pulmonares compatibles con COVID-19. Se utilizaron como métodos para el diagnóstico al método ELISA y ELFA para la prueba de IgM e IgG para el SARS-CoV-2. Los resultados se expresan cualitativamente como positivo o negativo. Se utilizaron técnicas estadísticas convencionales. Cumplieron con criterios de inclusión 15 pacientes, se observó una edad de 56 más menos 3 años, un género con un predominio de mujeres de 53,33%. Dentro de las comorbilidades de nuestra cohorte, evaluamos un 42,9% de hipertensión arterial, un 28,6% de diabetes, un paciente presentó síndrome de Parkinson y un paciente presentó asma grave, los cuales son el 14,3% en cada grupo. La mediana de dímero D fue de 812 nanogramos por mililitro, con un intervalo de confianza del 25 al 75%, de 582 a 1959. Dentro de los signos radiológicos predominantes, fueron un virus esmerilado en un 60%, un patrón alveolar en un 33,3% y un patrón crazy pavement en 40% de nuestros evaluados. Con respecto a la media de la primer PCR y la realización de serologías, fue de 5 más menos 3,31 días, y la media de tiempo desde la fecha de inicio de síntomas a la realización de serologías fue de 10 más menos 3,56 días. La media de PCRs negativas realizadas fue de 3 más menos 0,92 por pacientes. Las serologías presentaron una sensibilidad diagnóstica de un 88%. Nuestra conclusión con esto es que se observó una gran dispersión en el pedido y tiempo de las PCRs entre sí y luego de la PCR serología. La serología aportó una sensibilidad muy elevada en pacientes con sospecha epidemiológica, clínica y radiológica de COVID-19, y con estos resultados hemos metodizado en nuestro hospital el tiempo y criterios de solicitud desde la PCR a la serología para SARS-CoV-2. Muchas gracias. Recuerden que también pueden seguirnos en nuestra página de Instagram neumonología.ramosmejía. Hola, buenos días. Mi nombre es Federico Freilich, soy médico residente del servicio de hematología del hospital. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre leucemia mieloide crónica en crisis plástica en la era de los inhibidores de tirosina quinasa. La LMC es un desorden mieloproliferativo crónico caracterizado por la presencia de una translocación conocida como cromosoma Filadelfia entre los cromosomas 9 y 22, que da origen a una proteína de fusión, BCR-ABL, con actividad de tirosina quinasa constitutiva y que representa el elemento clave en la evolución clonal de esta enfermedad.
se caracteriza por, en su evolución natural, 3 etapas o 3 fases: fase crónica, fase acelerada y crisis blástica, que presenta una forma más aguda y más agresiva de la patología, y se encuentran definidos en nuestro trabajo según los criterios de la Organización Mundial de la Salud del 2008. Los inhibidores de tirosina quinasa, desde el año 2001, se han convertido en el tratamiento blanco molecular para la LMC. La expectativa de vida de estos pacientes se ha vuelto semejante a la población general, emparejada por edad, gracias a este tratamiento, y además se ha minimizado el riesgo de progresión a fase acelerada y crisis blástica. Sin embargo, continúan los interrogantes acerca de las variables que conllevan a la progresión del desarrollo de crisis blástica, evento que sigue ocurriendo, y cuál es el tratamiento adecuado para estos pacientes. Como veremos en nuestro trabajo, existe todavía un gran afluente de pacientes con crisis blástica. En estos dos gráficos podemos evaluar fácilmente cómo ha cambiado la sobrevida global de los pacientes con el MC desde el año 2001, la aparición de los inhibidores de tirosina quinasa. Sin embargo, comparativamente con los pacientes de crisis blástica, la sobrevida global es mucho menor en estos últimos, siendo menor al 50% al año. Los objetivos del trabajo consisten en describir las características de los pacientes con el MC en crisis blástica y su evolución, y analizar factores que puedan tener correlación con la respuesta terapéutica de la sobrevida global. Con respecto a los materiales y métodos, es un estudio restrictivo retrospectivo de pacientes mayores de 18 años con el MC en crisis blástica. En el análisis de supervivencia, incluimos el método de Kaplan-Meier, y además se evaluaron factores de riesgo relacionados a la remisión completa y la sobrevida global. De una muestra de 321 pacientes con LMC en diagnóstico, se obtuvieron 52 casos de crisis blástica, 39 en fase crónica, 1 en fase acelerada y otros 12 se diagnosticaron durante la crisis blástica. La muestra se dividió en dos grupos: crisis blástica mieloide y crisis blástica linfoide. Como pueden verse en el cuadro, donde se puede evidenciar esta división de la población, encontramos diferencias significativas en cuanto a los valores de plaquetas al diagnóstico: menor en la crisis blástica linfoide, de blastos mayor en la crisis blástica linfoide, y de alteraciones citogenéticas adicionales que son diferentes a del cromosoma Filadelfia, que podrían tener injerencia en cuanto a la evolución a crisis blástica, de un 48,3%, siendo mayor en crisis blástica mieloide. Hola, mi nombre es Luciana y voy a presentar los resultados de este trabajo. En relación al tratamiento de los pacientes con crisis blástica, el 34,6% recibió tratamiento solo con inhibidores de tirosina quinasa por un score ECOG mayor o igual a 2, mientras que el 65,4% de los pacientes además recibió quimioterapia. Un valor de 64,3% de las crisis blásticas linfoides fueron las que obtuvieron remisión hematológica completa, mientras que el 30,6% de las mieloides también la obtuvo. Los restantes pacientes no obtuvieron respuesta o fallecieron durante la inducción. En relación a la sobrevida libre de eventos, presentó una mediana de 9 meses, mientras que la sobrevida global tuvo una mediana de 8,5 meses. Como observamos en el recuadro inferior, en relación a los pacientes que tuvieron diagnóstico de una crisis blástica de novo versus aquellos que evolucionaron a la misma a partir de una fase crónica, la sobrevida global fue mayor en el primer grupo, siendo de 15 meses con un valor estadísticamente significativo. Se realizó un análisis multivariado de la remisión completa y sobrevida global con las variables consideradas en la tabla inferior, no presentando valores estadísticamente significativos. A continuación, observamos los gráficos tanto de sobrevida libre de eventos como de sobrevida global. En relación a las conclusiones, observamos que se demostraron diferencias en cuanto a las características de las poblaciones que desarrollaron la crisis blástica mieloide y la linfoide, pero ninguna tuvo incidencia en la sobrevida libre de eventos ni en la sobrevida global. La remisión hematológica completa fue mayor en pacientes con crisis blástica linfoide respecto a los pacientes con crisis blástica de tipo mieloide, no repercutiendo esto significativamente en la sobrevida libre de eventos y en la sobrevida global. No se hallaron factores de riesgo significativos en el análisis multivariado y el desarrollo de crisis blástica se presenta como un factor que altera la calidad de vida y la sobrevida global de los pacientes con LMC. Con esto, reafirmamos la importancia del manejo óptimo de pacientes con dicho diagnóstico en fase crónica, haciendo hincapié en la adherencia al tratamiento para evitar su progresión. Muchas gracias.